En esta clase de introducción al análisis vamos a abordar algunos conceptos que John Berger vierte en su libro Modos de ver. Antes de comenzar con el capítulo con el cual vamos a trabajar, vamos a mencionar que John Berger ha sido un teórico británico que alcanzó gran notoriedad hacia la década del 70 a través de su serie de televisión, por la cual exponía una parte importante de los conceptos que también están vertidos en su libro Modos de ver, que marcó toda una generación de críticos de arte y que resultó un insumo por demás de importante para comenzar a desmontar la concepción de la imagen publicitaria y el mensaje que ella vierte al público. En su texto, John Berger parte de muchas premisas que ya había anticipado en la década del 30 Walter Benjamin en su famosa obra, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. En este texto de John Berger aborda la noción de que los modos de ver tienen que ver no solamente con la persona que construye el mensaje, que como ya sabemos toda imagen no es inocente, sino que está cargada de una cantidad de sentidos. Una parte importante de esos sentidos son vertidos por quien concibe la imagen. Pero por otro lado también hay un modo de ver que es propio del receptor, es propio de quien consume esa imagen, y que entonces estos modos de ver van a influir entonces, por un lado, en la concepción de la imagen, en la recepción, es decir, en la comprensión y significado que se le atribuye, y también vale decir, aunque el texto no lo aborda específicamente, que el medio, es decir, el dispositivo o el sistema a través del cual se distribuyen las imágenes también forman parte de este entramado de construcción de sentido. Muchos años después de la publicación, Modos de ver sigue siendo un texto que, si bien ya dijimos, data de los años 70, aún al día de hoy mantiene una vigencia por permitir brindar algunos elementos o algunos tópicos que nos permitirán develar el enmascaramiento al que han sido sometidas las imágenes y, por ende, las artes. John Berger dirá: una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia. Toda imagen encarna un modo de ver. Sin embargo, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver, que es, como decíamos, el del receptor. Para esta clase nosotros vamos a transitar los principales conceptos que John Berger desarrolla en el capítulo 7 de este libro, que está vinculada a la imagen publicitaria. El autor va a decir que la imagen publicitaria nos invade, forma parte de nuestro imaginario cotidiano, vemos a diario cientos de imágenes que nos rodean, y dentro de las imágenes que nos rodean, las imágenes publicitarias ocupan un lugar central y un lugar que, digamos, afecta nuestro entorno. En ningún otro tipo de sociedad de la historia ha habido tal concentración de imágenes y tal densidad de mensajes visuales. Va a comentar el autor que la imagen publicitaria pareciera ser cosa del momento, ya que es algo que está permanentemente presente y que se renueva también de forma constante en nuestro entorno. Va, por lo tanto, a decir que la pieza publicitaria tiene una dimensión temporal, que en apariencia pareciera ser del momento, pero que en profundidad vamos a analizar que la imagen publicitaria en realidad nunca nos habla en tiempo presente. Va a decir el autor que a menudo las imágenes publicitarias refieren o apelan al pasado, pero siempre la imagen publicitaria se va a enunciar en tiempo futuro. Vamos a ver algunas reproducciones de las publicidades, que obviamente son de las décadas del 70, que se encuentran reproducidas en este libro de John Berger,
Y en las imágenes que estamos viendo empezamos a ver esa relación entre el pasado, entre ciertos valores que se consideran establecidos, legitimados, y valores que se consideran anhelados, deseados, que están vinculados al pasado. Por ejemplo, en la pieza de la izquierda vemos una publicidad cuya imagen remite a un entorno de castillo, a un entorno ideal. La imagen de la derecha, ¿no? Dos modelos que están exhibiendo su indumentaria, lo hacen asociados a una escultura de estilo griego, una escultura clásica que se erige sobre su pedestal. Por lo tanto, en este caso, estamos viendo cómo una cantidad de piezas publicitarias muchas veces se encuentran asociadas a imágenes, como decíamos, que pertenecen al pasado y que son imágenes con valores anhelados y deseados. Va a decir el autor que las imágenes publicitarias se encuentran relacionadas con ideas sobre la libertad. Libertad de elección para los compradores, libertad de empresa para el fabricante, y va a decir entonces que esta idea de libertad que se encuentra implícita en la imagen publicitaria, en el fondo se erige como un sistema que en definitiva hace una sola propuesta, va a decir el autor. Por lo tanto, de alguna forma lo que deja ver el autor es que no existe tal libertad que pareciera erigirse a través de los diferentes elementos de consumo que se publicitan justamente para su elección. Va a decir que la imagen publicitaria se dedica especialmente a fabricar fascinación. La publicidad, va a decir, propone una transformación, que transformemos nuestras vidas comprando alguna cosa más, alguna cosa nueva que no tenemos. Va a decir que la publicidad nos convence para que realicemos tal transformación, y al transformarnos seremos envidiados, es decir, la transformación involucraría alcanzar un deseo que a su vez se fabrica como necesario. La publicidad es el proceso de fabricar fascinación, va a decir el autor. Y en ese sentido vemos algunas piezas donde, por ejemplo, se asocia el consumo de un licor, de una bebida alcohólica, con una cantidad de momentos vinculados al placer, vinculados al deseo, momentos que se consideran valiosos e importantes en la vida. Por lo tanto, lo que está mostrando el autor es que cuando una pieza publicitaria publicita un determinado producto, como es en este caso una bebida alcohólica, en realidad lo que está ofreciendo no es un licor, sino que lo que ofrece en este caso es placer, ofrece bienestar, ofrece momentos ideales, ofrece valores en definitiva. Por lo tanto, va a decir que la publicidad se centra siempre en un futuro comprador. No se centra, dice, realmente en el producto, sino en lo que ese producto puede ofrecer, y que entonces tiene que ver, como decimos, con valores, con determinadas ideas que se consideran valiosas, importantes y positivas. La imagen publicitaria hace que el comprador envidie lo que podría llegar a ser. Se centra, dice, en las relaciones sociales y no en los objetos. Por ejemplo, la pieza que estamos analizando, ¿no?, muestra una cantidad de mujeres, obviamente que pertenecen a otra época, ¿no?, la época en que se realizó este texto, pero que también, fíjense cómo estas mujeres están asociadas a una estética que vinculada al valor de la alta sociedad, de pertenecer a un grupo de élite, mujeres que parecen ser deseadas justamente por su posición social. Y que todo esto estaría encarnado en el producto que se ofrece, ¿no?, que es una crema de la marca Helena Rubinstein. Como que consumiendo este producto, en realidad uno de alguna forma pertenece a esta clase social.
Por lo tanto, va a decir que la imagen publicitaria induce al espectador comprador a envidiar lo que llegaría a ser si compra el producto. Se le induce a verse transformado por obra y gracia del producto en objeto de la envidia ajena, ¿no? Ese deseo de, en este caso, como vemos en la pieza publicitaria, el deseo de pertenecer a una clase. El lenguaje de la publicidad, por lo tanto, va a decir que tiene algo en común con la pintura al óleo, ¿no? Y va a asociar la pintura al óleo, aunque a veces lo podemos transponer obviamente a otras disciplinas, a lo que puede ser el campo del arte, pero que especialmente lo centra en la pintura al óleo, va a decir que la estética de la pintura al óleo dominó el modo de ver europeo durante 4 siglos, del siglo XV al siglo XIX, dice, hasta la invención de la cámara fotográfica. Y que entonces, de alguna forma, la pintura al óleo encarna una estética que a través de ella encarna valores deseables. Y en ese caso, por ejemplo, realiza una comparación de cómo una pieza publicitaria se vale o se nutre, por ejemplo, de una pintura al óleo. Vemos en este ejemplo El desayuno sobre la hierba, una obra muy famosa del pintor Manet que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Y a la derecha lo que vemos es una pieza publicitaria que obviamente recrea, es un intertexto, ¿no?, respecto de esta pintura al óleo, ya que claramente remite a ella. Recrea la escena, como vemos, ¿no?, la escena de la pintura al óleo, pero que en este caso se le introduce un elemento, como vemos, una fonola, discos de vinilo, y va a decir entonces el texto de la publicidad: a todos nos vendría bien un poco de romance. Y por lo tanto vemos, por un lado, ¿no?, cómo la estética de esta pieza publicitaria, vuelvo a decir, es un intertexto, o sea, reproduce la escena de la pintura al óleo, pero en este caso lo va a usar como un valor que ya existe socialmente de forma previa, que es esta pintura tan famosa. Una pintura siempre es un elemento de élite, un elemento original, que pertenece, digamos, a una élite social, y por lo tanto ya de entrada la publicidad se monta sobre todo lo que ya conocemos de las obras de arte en general, de la pintura y de esta pintura en particular, para ofrecer su producto. Pero como ya dijimos, acá, fíjense cómo la publicidad no ofrece una fonola. Lo que ofrece es romance, ofrece una idea, ¿no? Ofrece un ideal, un ideario, un valor al cual vamos a poder acceder a través del consumo, en este caso, de este producto. Cualquier obra de arte citada por la publicidad, dice el autor, sirve a 2 fines. Por un lado, el sentido de la opulencia, que se enmarca en el concepto de la buena vida, ¿no?, del confort. Forma parte, dice, del mobiliario que el mundo atribuye al rico. Y por lo tanto va a servir, como dice, a 2 fines, porque por un lado se monta sobre esos valores que tiene el arte que estamos mencionando ahora, y por otro lado lo va a asociar con los valores del producto. Vemos en este caso, en este ejemplo publicitario, cómo arriba tenemos una pintura al óleo basado en una imagen de la mitología, y abajo observamos, ¿no?, de forma más indirecta que en el caso anterior, que era un intertexto que apelaba directamente a la pintura, en este caso es una relación más indirecta, pero vemos, ¿no?, este sentido, ¿no?, del hombre omnipotente, de esta deidad mitológica, como en este caso de alguna forma se asocia a este modelo que se erige sobre la barca, ¿no?, en primer plano, como si fuera justamente una deidad, un objeto de deseo, asociado a una mujer que de alguna manera accede, ¿no? Y por otro lado, en el caso de la pieza publicitaria, vemos el sentido de los grupos, el sentido de las masas, que se encuentran atraídos, ¿no?, por este modelo mitológico.
Por lo tanto, vemos en este caso, una vez más, estas relaciones que establece el autor entre la pintura al óleo, o entre los esquemas tradicionales de la iconografía tradicional y la imagen publicitaria. Vimos acá dos ejemplos, uno directo, de relación directa, y otra de relación indirecta. Por lo tanto, va a decir que hay mucha relación entre el arte y la publicidad, pero dice, la obra de arte sugiere también una autoridad cultural, una forma de dignidad, incluso de sabiduría, que es superior a cualquier vulgar interés material. Un cuadro al óleo pertenece a la herencia cultural, es un recordatorio de lo que significa ser un europeo culto. Y erigido sobre estos valores que ofrece el arte, la publicidad entonces se va a montar sobre este ideario para correrse del sentido banal que en el fondo le cabe a la publicidad. Vemos este ejemplo de una lapicera Parker y observamos, ¿no?, cómo hay una asociación directa entre el producto y los valores de la tradición clásica, en este caso dibujos, bocetos, que claramente, digamos, asocian a los valores del arte, que como ya dijimos, se asocia a la autoridad cultural, a la dignidad, a la sabiduría y a la distinción, y que entonces todos estos valores van a quedar condensados en esta comparación entre los bocetos artísticos y la lapicera. Asimismo, dice, las posturas de estos bocetos, que son hombres en diferentes posiciones, que sugieren riqueza y virilidad. De ahí que la obra de arte citada diga al mismo tiempo dos cosas casi contradictorias. Por un lado, denota riqueza y espiritualidad, e implica que la compra propuesta es un lujo y un valor cultural. Por otro lado, la continuidad entre la pintura al óleo y la publicidad, dice, es más profunda. La publicidad reposa entonces sobre el lenguaje de la pintura al óleo. Y una vez más volvemos a estas comparaciones que podemos establecer entre la imagen que pertenece al campo del arte, especialmente de la pintura, y la imagen publicitaria. En este caso, el uso romántico de la naturaleza para crear un lugar donde redescubrir la inocencia. Y vemos en este caso la tradición pictórica de las mujeres perseguidas, las mujeres deseadas, las mujeres que se ven en peligro a partir de ese deseo masculino, y entonces vemos esa comparación clara entre estas dos imágenes. Si continuamos en estas relaciones posibles, vemos cómo los gestos y abrazos de los amantes, vistos frontalmente, se realizan de forma compositiva en beneficio del espectador. Vemos una vez más una comparación de la tradición pictórica puesta en relación a la imagen publicitaria, ¿no? La mujer, que aquí aparece en primer plano, destacada, es una mujer que está mirando al espectador y que claramente se erige hacia un público masculino. Hasta fuerzan en muchos casos su posición para generar esa situación. Esa mujer a su vez es mostrada como un objeto de deseo, ¿no?, por parte del masculino. Entonces aquí vemos una vez más estas relaciones entre la tradición pictórica y la publicitaria. Continuando el análisis, vemos, por ejemplo, el tratamiento de la perspectiva, evocando, ¿no?, espacios misteriosos, como en este caso vemos esta pieza publicitaria con este espacio tan pronunciado en perspectiva, en punto de fuga, con una composición, que desde lo arquitectónico ha sido hartamente desarrollado por el arte moderno. Otra comparación, en este caso más directa, más intertextual, una obra del famoso artista japonés, una estampa japonesa, que en este caso es casi reproducida
pero una vez más, en el caso de la imagen publicitaria, puesta en este contexto para ofrecer un producto. Dice, el mar ofrece, por tanto, una nueva vida. Continuando los ejemplos, vemos aquí una pintura al óleo del siglo XIX, que es una escena costumbrista, ¿no?, de una familia aristócrata, que en este caso vemos la comparación en el uso del espacio arquitectónico, de la vestimenta, de las posturas en pose, cómo es utilizado este esquema compositivo y esta temática y trasladada al campo de la publicidad para ofrecer entonces un piso, ¿no? Un piso italiano. La pintura al óleo era, por encima de todo, una celebración de la propiedad privada. Se inspiraba en el principio eres lo que tienes. Por lo tanto, va a decir el autor, que la publicidad toma estos valores basados en la propiedad privada, donde en muchos casos la imagen pictórica es una imagen de la ostentación, es una imagen que exhibe el yo tengo, y que entonces eso se transpone al campo de la publicidad para promover el consumo. Vemos asimismo, ¿no?, un famoso bodegón clásico aquí del siglo XVI, y cómo este concepto de exhibición de los objetos, de agrupamiento y de abundancia es trasladado al ámbito publicitario para vender en un punto una vajilla de consumo cotidiano, pero que está puesta y exhibida al modo de un bodegón, lo cual legitima y convierte entonces esta vajilla en un, como decimos, en un objeto de opulencia, en un objeto de distinción, cosa que en realidad no es, pero que así se exhibe. Por lo tanto, va a decir que la obra de arte, por un lado, como decíamos antes, es un signo de opulencia, y por otro lado, lo que ofrece la cita a la obra de arte es una autoridad cultural que implica un lujo y un valor. Las diferencias que vamos a encontrar, ¿no?, porque hasta aquí estuvimos hablando de esas relaciones entre la imagen de la tradición pictórica y cómo es usada esa tradición en favor de la imagen publicitaria y los valores que quiere transmitir. Pero lo que va a marcar el autor, que existe una diferencia muy importante entre la función de la imagen tradicional de la pintura al óleo respecto de la imagen publicitaria. Va a decir que la pintura al óleo mostraba lo que su dueño ya estaba disfrutando en el presente, ¿no? Estaba dirigido a aquellos que hacían dinero y era para, vuelvo a decir, un signo de ostentación para mostrar el yo tengo en tiempo presente. En cambio, dice, la publicidad propone la insatisfacción con el modo de vida presente y se dirige a los espectadores compradores, que son a su vez consumidores, extrayendo así, dice, el doble beneficio, primero como obrero y luego como comprador. O sea que va a decir que entonces esos productos son producidos justamente por ese consumidor que es el obrero, ¿no? Entonces va a decir que cumple la doble función, la de productor y la de consumidor. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de lo que es la pintura de retrato femenino, y por un lado vamos a tener, como decíamos, la pintura al óleo, un retrato de Mrs. Siddons de Gainsborough, que dice, no es fascinante, ya que no se presenta como envidiable, ¿no? Dice, sus cualidades son suyas y no depende de que otros quieran ser como ella. Es decir, es un retrato que exhibe el tiempo presente de esta señora. El caso contrario, ¿no? Vemos a la derecha una famosa obra de Andy Warhol basado en el retrato de Marilyn. Va a decir que Marilyn es una criatura nacida exclusivamente para envidia de los otros y que claramente este retrato se exhibe como el retrato del deseo, ¿no?
y que entonces va a marcar el autor la diferencia entre esa idea de tiempo presente actual que va a tener la pintura respecto a la necesaria condición de deseo futuro que va a cumplir la publicidad. Por lo tanto, la noción de tiempo es la que marca la diferencia entre estos dos tipos de imágenes. Para la publicidad, dice, el presente es insuficiente por definición. Si uno estuviera conforme con su presente, no necesita consumir nada. Dice, la pintura al óleo estaba pensada como un registro permanente. El pintor pintaba algo que tenía ante él. En cambio, la imagen publicitaria, que es efímera, utiliza solo el futuro del indicativo, que se aplaza indefinidamente. La publicidad, por tanto, va a ofrecer un valor que uno obtendría a partir del consumo de eso que se está publicitando. Sin embargo, todos sabemos que cuando nosotros consumamos eso, no vamos a alcanzar esos valores prometidos. Por eso dice que ese futuro se aplaza indefinidamente y que esa es la base de la publicidad y que a su vez es la base del deseo del consumo. El verdadero campo de aplicación de la publicidad, dice, no es la realidad, sino los sueños. En los sueños diurnos, el obrero pasivo se convierte, dice, en consumidor activo. El yo trabajador envidia al yo consumidor. Y por lo tanto, como decíamos, la publicidad ofrece una solución que nunca se va a alcanzar. Bueno, en este punto, y habiendo transitado estos conceptos principales, el texto va a terminar, digamos, con una relación que el autor va a establecer entre la publicidad y la política, teniendo en cuenta que este texto, digamos, es de la línea del materialismo histórico, es de la línea de Walter Benjamin y que por lo tanto siempre hacen una mirada crítica a los modelos de consumo capitalista. Dicho esto, observamos que el autor entonces va a cerrar su texto diciendo que la publicidad es de alguna manera un sustituto de la democracia. Por supuesto, es una afirmación, digamos, bastante densa y es una posición del autor. La elección de lo que uno come, dice, ocupa el lugar de la elección política significativa. Por lo tanto, va a decir que la publicidad en realidad no es algo banal, sino que constituye una especie de sistema filosófico que interpreta el mundo y que muchas veces sustituimos las significativas elecciones democráticas por elecciones de consumo. Para cerrar entonces, tratando de dar luz al cierre de su texto, el autor va a decir que la publicidad ejerce una influencia enorme y es un fenómeno político muy importante, pero su oferta es tan estrecha como anchas son sus referencias. Solo reconoce la capacidad de adquirir. La publicidad es la vida del capitalismo y es al mismo tiempo su sueño. Impone un falso criterio sobre lo que es y no es deseable. Y por supuesto, digamos, con esta afirmación, lo que procura el autor es justamente ayudarnos a reflexionar sobre la esencia de la imagen publicitaria y sobre todo a convertirnos en consumidores conscientes de estos esquemas y de cómo la publicidad opera en nuestro imaginario personal.